Bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer teneros aquí hoy, una vez más compartiendo espacio y tiempo con esta comunidad que tanto aprecio. Como siempre estoy muy emocionado de compartir un nuevo vídeo con vosotros, uno que estoy seguro que os va a encantar, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que es, a partes iguales, romántica, conmovedora y llena de lecciones valiosas. Hoy vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas y talentosas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar el misterio y la emoción detrás de Kerem Bürsin necesitó a Hande, la romántica historia tras su enfermedad. ¿Qué pasó? Esta frase, aunque directa y concisa, esconde un universo de información, un relato que nos habla de amor, superación, apoyo incondicional y la fragilidad de la vida. Vamos a explorar en profundidad cómo la relación de Kerem y Hande, que floreció y se consolidó bajo los reflectores y la atención del público, se puso a prueba ante un desafío muy importante, un obstáculo inesperado en la vida de Kerem. Un desafío que, como veremos, sacó a la luz la verdadera esencia de su conexión, la profunda admiración, el respeto y el apoyo mutuo que se tenían, y que trascendió la pantalla. Así que preparaos para un viaje emocional, una inmersión en una historia llena de detalles interesantes, de matices y por supuesto, acompañada de una cuidadosa selección de imágenes y clips que ilustrarán todo lo que os voy a contar. Ya sabéis, aquí en el canal nos apasiona explorar las vidas de nuestros actores y actrices favoritos, desentrañar los entresijos de sus relaciones, conocer a fondo lo que los hace humanos, y por supuesto, siempre lo hacemos con el mayor respeto, cariño y admiración. Creemos firmemente que conocer a las personas detrás de los personajes nos permite conectar de una manera más profunda con su trabajo y apreciar aún más su talento. Antes de que nos adentremos en este relato apasionante, como siempre, me permito pediros un favor. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. De esta manera, no os perderéis ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado, muchas historias por contar y analizar, y no quiero que os perdáis nada. Además, vuestro apoyo es vital para nosotros, es lo que nos anima a seguir creando contenido de calidad para vosotros, que son lo más importante. Así que ya lo sabéis, suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo. Un pequeño gesto que hace una gran diferencia. Bien, ¿estamos listos para sumergirnos en esta apasionante historia? Perfecto. Empecemos por el principio. Para comprender completamente el contexto de esta relación y la importancia de este episodio en particular, es fundamental recordar cómo se conocieron Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cómo comenzó a forjarse su historia de amor. Como ya mencioné, la chispa que encendió su romance surgió en el set de rodaje de Love is in the Air, una serie que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. En la ficción, Kerem y Hande interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, una pareja que a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponían en su camino, finalmente se enamora y enfrenta juntos una serie de desafíos. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante y los fans, rápidamente, comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. No era difícil imaginar que la magia que se respiraba en la serie, esa complicidad, esa conexión que traspasaba la pantalla, pudiera existir también en la vida real. Y para nuestra alegría, tenían razón. La realidad superó a la ficción. La magia que veíamos en la serie, la conexión, la complicidad, la naturalidad, todo eso, de hecho, se trasladó a la vida real. Los rumores se confirmaron cuando fueron vistos juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos íntimos, demostrando su cariño y afecto mutuo, y mostrando una cercanía que no dejaba lugar a dudas. Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales hablaban por sí solas. Era evidente que entre ellos existía algo más que una simple relación laboral. Fue una noticia que emocionó a sus seguidores y a los amantes de la serie, ya que ver a Serkan y Eda, a Kerem y Hande juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad. Ver la historia de amor que tanto nos había cautivado en la pantalla cobrar vida fuera de ella, era un verdadero regalo para los fans. Comenzaron a compartir momentos, fotos y vídeos en redes sociales, mostrando su amor sin tapujos, sin esconderse de la mirada pública, compartiendo con sus seguidores fragmentos de su día a día, sus viajes, sus risas, sus complicidades. Era evidente que estaban profundamente enamorados, y eso hacía que la serie fuera aún más especial, más entrañable, porque sabíamos que lo que estábamos viendo en la pantalla tenía una base real, una conexión genuina, y eso sin duda aportaba un nivel de autenticidad y emoción adicional a la historia.
Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la enfermedad de Kerem? Pues bien, justo en medio de esta felicidad, de este romance que parecía sacado de un cuento de hadas, con planes de futuro y una vida llena de proyectos, Kerem tuvo que enfrentar un reto muy importante, un desafío que puso a prueba su fortaleza y su entereza, un problema de salud. Aunque hasta la fecha no se ha revelado públicamente la naturaleza exacta de la enfermedad que Kerem tuvo que afrontar, se sabe que Kerem atravesó un periodo delicado, un momento de fragilidad en el que necesitó el apoyo incondicional y la compañía de sus seres queridos para poder superar el trance. Y por supuesto Ande estuvo ahí, al pie del cañón, siendo su mayor apoyo y su compañera de viaje. En este momento crucial, Ande se convirtió en su mayor apoyo, su confidente, su roca. Se mantuvo a su lado en todo momento brindándole su amor, su cariño, su comprensión y su fuerza. Se dice que Ande fue un pilar fundamental durante este periodo tan complicado, ayudándole a mantener la moral alta, a no perder la esperanza, a aferrarse a la vida y a la idea de una pronta recuperación. Se preocupó por él, le cuidó, le acompañó a las citas médicas y le animó a seguir adelante, a pesar de los momentos de incertidumbre y de los posibles miedos. Fue su compañera de viaje en un momento complicado, y su presencia fue esencial para su recuperación, para su bienestar y para la superación de la enfermedad. Este periodo fue crucial para fortalecer aún más su relación, para afianzar los lazos que los unían. Ante la adversidad, ante la incertidumbre, el amor de Kerem y Ande se hizo más fuerte, más profundo, más auténtico. Se conocieron más a fondo, compartieron miedos y esperanzas, y se unieron de una manera que solo las experiencias difíciles y los momentos más delicados pueden lograr. La enfermedad de Kerem reveló la verdadera esencia de su amor, demostrando que no era solo un romance de cuento de hadas, sino una conexión profunda y auténtica, basada en el respeto, la admiración mutua, el apoyo incondicional y la comprensión. Los fans de la pareja, que seguían de cerca su relación, se mostraron muy conmovidos y preocupados por la situación. Muchos enviaron mensajes de apoyo a Kerem y Ande a través de las redes sociales, expresando su cariño, su preocupación y su admiración por la fortaleza que ambos demostraban ante la adversidad. El cariño de los seguidores fue un bálsamo para la pareja, que se sintió arropada y querida en un momento tan delicado, y supieron corresponder a ese apoyo con gratitud y discreción. Es importante destacar que aunque no se revelaron muchos detalles sobre la enfermedad de Kerem, la discreción y el respeto que mostraron ambos actores fueron ejemplares. Supieron proteger su intimidad y mantener la situación alejada del foco mediático, sin entrar en detalles ni alimentar especulaciones, lo cual dice mucho de su madurez, su profesionalismo y su respeto por su propia privacidad y la de sus seres queridos. Priorizaron su bienestar y el de sus familias, y eso es algo que debemos aplaudir y agradecer. En un mundo cada vez más obsesionado con el morbo y la exposición, su comportamiento fue un ejemplo de integridad y de cómo se deben afrontar las situaciones delicadas. La historia de Kerem y Ande nos enseña que el amor verdadero se manifiesta en los momentos más difíciles. Que el apoyo incondicional y la compañía son fundamentales para superar cualquier obstáculo, por grande que sea. Que a veces la adversidad nos muestra la verdadera fortaleza de las relaciones y nos ayuda a valorar lo que realmente importa en la vida. Nos recuerda que la vida es frágil y que debemos disfrutar de cada momento, y que el amor, la amistad y el apoyo de nuestros seres queridos son los pilares sobre los que debemos construir nuestra felicidad. Pero ¿cómo podemos saber todo esto? ¿Dónde encontramos la información sobre este episodio? ¿Cómo se ha construido esta narrativa? Pues bien, la información sobre este periodo tan delicado se ha obtenido a través de diversas fuentes, las cuales, como siempre, hemos contrastado y verificado cuidadosamente. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a la vida de las celebridades, publicaron algunas noticias al respecto, aunque con la prudencia y el respeto que la situación requería, priorizando siempre el bienestar de los protagonistas y evitando cualquier sensacionalismo. También se ha podido deducir mucho de las declaraciones de amigos cercanos a la pareja, que han hablado sobre el apoyo incondicional de Ande a Kerem, y sobre la entereza de ambos ante la adversidad. Y por supuesto las propias publicaciones de Kerem y Ande en redes sociales, aunque siempre con discreción y sin entrar en detalles explícitos, han dado pistas sobre su relación, su evolución y sobre la fortaleza que demostraron durante ese periodo. El comportamiento de Kerem y Ande durante este periodo fue un ejemplo de madurez, de discreción y de respeto. Supieron manejar la situación con prudencia, protegiendo su intimidad y la de sus familias. Demostraron que a pesar de la fama y la exposición mediática, lo más importante era su bienestar, su salud,
y el de sus seres queridos, y que las cosas realmente importantes en la vida no son los titulares, sino el amor, la compañía, la comprensión y el apoyo. ¿Y qué pasó después? Pues afortunadamente Kerem se recuperó. Con el apoyo incondicional de Ande, el cariño de sus amigos y familiares, y sin duda, con su propia fuerza de voluntad y su espíritu de lucha, logró superar la enfermedad y volver a su vida normal. La experiencia, sin duda, los transformó a ambos. Fortaleció su amor, les enseñó a valorar aún más la vida, a disfrutar de cada momento y a priorizar lo que realmente importa. Les mostró la importancia de la salud, la fragilidad de la existencia y la necesidad de cuidar y proteger a quienes amamos. Después de este episodio, Kerem y Ande continuaron su relación, su idilio. Se les vio juntos en diferentes ocasiones, disfrutando de su amor y de su compañía, fortaleciendo los lazos que los unían, y demostrando que el amor, cuando es verdadero, puede resistir cualquier prueba. Se les vio en viajes, en eventos, compartiendo momentos íntimos y cotidianos, y mostrando al mundo su felicidad y su complicidad. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, y en la propia vida, la relación llegó a su fin, una vez más, de una manera discreta y respetuosa. Aunque la ruptura fue dolorosa para muchos fans, y para ellos mismos, seguramente, ambos actores demostraron una vez más su madurez y su respeto mutuo. Se despidieron con cariño, con agradecimiento, y dejaron claro que siempre se llevarían un buen recuerdo el uno del otro. No hubo escándalos, ni polémicas, ni declaraciones incendiarias. Simplemente dos personas que habían compartido una historia de amor, y que por diferentes razones, decidieron tomar caminos separados, sin rencores ni reproches, con el cariño y el respeto que se profesaban. A pesar de la separación, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un ejemplo de amor, de superación, de apoyo incondicional y de madurez. Su relación, aunque breve en términos temporales, dejó una huella imborrable en la vida de ambos y en el corazón de sus seguidores. Nos enseñaron que el amor verdadero puede florecer en los momentos más difíciles, que la compañía, el apoyo mutuo y la comprensión son fundamentales para superar cualquier obstáculo, y que en última instancia, lo que realmente importa es la felicidad y el bienestar de las personas que amamos. Y aquí estamos, al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel. Creo que es una historia muy bonita, emotiva y que nos muestra la parte más humana de estos dos actores tan queridos, la importancia de la empatía y la capacidad de sobreponerse a las dificultades. Hemos visto cómo su relación se fortaleció a través de la enfermedad de Kerem, y cómo el amor, la compañía y el apoyo mutuo fueron fundamentales para su recuperación, y para su crecimiento personal y profesional. Hemos explorado los detalles de su romance, desde el set de Love is in the Air, hasta los momentos más delicados que vivieron juntos. Hemos visto cómo su relación se convirtió en un ejemplo de amor verdadero y superación, y cómo, a pesar de las dificultades, siempre mantuvieron una actitud positiva, respetuosa y discreta. Nos han dado una lección de vida y nos han demostrado que a pesar de la fama y la exposición, lo más importante es la salud, el amor y el apoyo de nuestros seres queridos. Espero que este vídeo os haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que os haya emocionado y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia del amor, la amistad y el apoyo en nuestras vidas. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la historia de Kerem y Ande? ¿Os emocionó tanto como a mí? ¿Qué aprendisteis de esta historia? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que pensáis. No os cortéis, vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y para seguir creciendo como comunidad. Y por supuesto, como siempre, os pido que le deis un buen like a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y en vuestras redes sociales, y que si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas historias más que contar, muchas vidas que explorar, y vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir haciéndolo. Muchas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo, por vuestro cariño y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.